Bueno, doctor, esta es una situación excepcional, esta es una situación mundial, de crisis mundial. Los gobiernos tienen que adoptar medidas rigurosas, drásticas, ahora extraordinarias, pero usted sí insiste en que la Constitución se puede... Es que no es un problema de Constitución esto. Fíjese que en el libro de Antígona, la ley le prohibía que fuera a enterrar el cadáver de su padre porque se había rebelado. Y entonces ahí es donde nace el concepto de derecho natural. Dice, hay un orden superior. Por eso existen los derechos humanos, que es la parte del derecho natural. Si el derecho positivo es producto de intereses, de ignorancias, como las que tenemos aquí estructuradas, donde fíjese que solo para ponerle un ejemplo, la aportación de armas o tenencia de las mismas, la razón de que sea un delito es porque atenta contra la paz pública, ¿verdad? Y resulta que si esa pistola no tiene tiros, está bajo llave, pero la persona no tiene una licencia, va presa por eso, porque está atentando contra la paz pública. Y si esa misma persona tiene una licencia, aunque tenga esas armas y la intención de atentar, no está atentando contra la paz pública. ¿De dónde cree que ha surgido ese derecho positivo? De la ignorancia de los legisladores, por eso estoy hablando de la doble condena. Porque aquí el día que este pueblo tome el poder realmente y no lo ande delegando en personas que lo han traicionado y que por eso estamos como estamos, entonces va a tener que cambiar toda esta estructura. ¿Y quién le ha dicho que esa Constitución está en un sagrario? Si eso es producto de los intereses creados, y lo puedo demostrar artículo por artículo. Estamos de acuerdo con que hay intereses creados y esos intereses creados predominantes han configurado y hasta redactado la Constitución y las leyes. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que en el Estado de Derecho, pedazos que tenemos, no podemos simplemente justificar por el fin la violación de la Constitución y la ley, porque entonces es una negación justamente del mismo Estado de Derecho y sobre todo que existe un parámetro muy bueno cuando existen los mecanismos dentro del mismo derecho y la institucionalidad para darle cumplimiento a este fin, como en este caso. En este caso en particular existe el artículo 29 que establece el régimen de excepción y existe la ley de protección civil en el artículo 24 en donde dice expresamente cuándo se puede declarar emergencia nacional en cuestiones de situaciones de eminente peligro. Eso significa que ellos, y eso por cierto es competencia del Ejecutivo, pueden declarar el estado de emergencia nacional y declarada el estado de emergencia nacional se convierte en una causal para el régimen de excepción del artículo 29 de la Constitución y en consecuencia se pueden ya restringir o privar ordenadamente la libertad ambulatoria de las personas. En consecuencia, si hay un procedimiento en la Constitución y en el derecho, entonces no se justifica el rompimiento de la Constitución y el derecho, porque sería sentar precedente de que por la finalidad vista desde el Ejecutivo, que es el que primero que debe de cumplir con la Constitución y la ley, entonces no habría artículo o ley que detenga al presidente cuando se le ocurra que la finalidad lo obliga a tomar medidas violentando la Constitución y la ley. Vaya, bueno, Nasser, ibas a llegar tú a un artículo que nos interesa también. Vaya, mira, cuando nosotros tomamos en cuenta esta situación y todas las redadas que anda haciendo la policía y ya no salen y se quedan en las policías los presos y los que van a los penales, y si uno de todas esas redadas ya tiene el virus, ¿y cuál es la cuarentena que tiene el tipo? Y cuando llegue al penal, ahí está la epidemia adentro. No sé, algunos que quisieran que ahí... Entonces la gente no se ha puesto a pensar, fíjate bien, y no obstante el presidente... No les dé idea, maestro. No obstante el presidente sacó una medida bastante drástica y los jueces de vigilancia penitenciaria lo declaran ilegales la medida.
Es que ahí está el punto. El presidente creo que ha respetado eso. No, no es que tiene que respetar porque el Poder Judicial... El presidente la respetó y no solo por él, eso, dijo que pero- le apliquen medidas en los penales para poder... Ah, no, esa fue una regada. Volvemos a lo En los mismo, penales, que lo que está no pasando le con hemos las comentado. capturas de reos, de gente, y llevan esa enfermedad, o sea, eso es grave, Nelson. Vaya, yo quiero ver el artículo... No, si con qué grave la tuberculosis epidémica Sí. que hay ahí en Mira, los penales sí. y que se agrava. Eso va a ser más grave, Y peor. mire, para que vean que nos pongamos claros, ¿verdad? Porque no dicen, mire que usted siempre apoya Sí. al presidente. No, Oye lo hombre. que dice el artículo... Fíjese que esa orden que no le corresponde a él darla, de una emergencia en los penales, ¿cómo es eso? Hay que solicitarla antes a los jueces de Sí, vigilancia. sí. Ese es el Eso, camino. Pero es que tienen que ser los directores de los centros Ajá, penales, no, los no que a el su presidente. vez se la No, comunican al pero la director hizo y el así, por eso te director estoy diciendo. Por favor, lo lee el somete a la ratificación de los señores jueces. O sea, los directores de los penales la solicitan Es que a los mi jueces. punto es que respetemos el procedimiento. el camino. Correcto. Es el camino. Aunque sea burocrático. No, pues sí. No, es que pero no es no, burocrático. mire, Pero por- en el, es el pero si lo procedimiento. aplicas estrictamente a lo que estamos viviendo por Sí. el tema de la Ah, salud de la no, población, ahí no. del riesgo de la vida de la gente, Pero Pero- es que si no lo has aplicado, entonces no puedes decir ni siquiera que es burocrático o no. Vale. Por El, eso el presidente- Consejo de Ministros en una sentada hubiera sacado Sí, el decreto, se lo manda a la Asamblea así es. y vamos a ver si es cierto que la Asamblea no lo iba a ratificar. ese es el- Lo que ese- ocurre eso es lo es que que dice deben de aquí. haber técnicos especialistas en el Consejo de Ministros, porque también ahí mismo debieron de haber elaborado lo que se llama el plan de contingencia que los obliga la ley Así es. de protección civil. Ahí Y hay- como no tienen ni idea de eso, por eso es que han maltratado al montón de gente. ahí hay una falencia que hay que reconocer, mire, hay una falencia, ¿por qué? Y no mandaron a retirar el decreto, pues, y lo mandaron a Así retirar. Es reconocimiento de un desconocimiento. ¿va? Pero fíjate que por lo mismo el artículo 29, José, dice que puede solicitar un estado de excepción. Es que mira, Es que depende del puede llegar tema. a que tengamos ley marcial o que tengamos estado de sitio. Pero, por la condición, pero- si se agravara más, vea. Pero Sí, bueno, lee el mira, artículo, por favor. el artículo 65, que se refiere a la salud pública y la asistencia social, dice: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. Ok. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. Pero, bien del 66, el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carecen de recursos y todo lo demás. Pero al final, lo principal del 66 dice: en este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Vaya, te voy a Los que señalar. están molestos porque no los dejan entrar, ya están diciendo. Vaya. Y entonces, ¿ha violentado algo aquí el presidente de la República? No. Eso es lo que están diciendo los diputados. Es que no nos mandó a decir qué Sí. es lo que vamos a aprobar. Sí. Pero eso es lo que está diciendo. te quiero señalar un error de ese artículo, por ejemplo. ¿verdad? Dice ahí que es de obligación del Estado la conservación y restablecimiento de la salud. ¿verdad? Y si un niño nace enfermo, ¿qué hay ahí? No puede haber conservación ni puede haber restablecimiento, porque restablecer es Es lo que ya existía. a lo que ya existía. Y como nació enfermo, no hay nada que restablecer. ¿verdad? Bueno, entonces mira, ¿Va? y en el 69 dice que el Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos. Va, es lo que decía Ulises. Tiene que haber un consejo, unas personas idóneas técnicamente para poder determinar eso. Y aquí no tenemos No ese tenemos tipo. Aquí- eso, man. Aquí todo se improvisa. Sí, Es sí. que ese es el punto. Bueno, si aquí el indio Aquino no fue presidente. Pues un entonces yo tiempo. por eso estoy diciendo, José, lo de los penales es grave. Eso vamos a seguir Sí. en esto. Entonces, Esas son- el presidente pueden tiene ser las torturas facultades o de hacerlo asesinatos bien. sistemáticos de El Estado. presidente tiene la facultad de hacerlo bien. Ah, es que él tiene facultades constitucionales. Ulises Que los dice de diputados que no se le debe consta. respetar No, los ¿cómo no? Pues procesos, sí. procedimientos. La Que lo ley y los haga. procedimientos. Es que ya lo hubiera hecho, pero ahí es donde fallan los ministros.
y los asesores. Ahora, sí, Parte salvo. está molesto porque Sí. no les han dicho. Ustedes, mire, usted viene a No, ordenarnos pero otra vez esa ya es que una hagamos apreciación esto. subjetiva. Lo que yo quiero señalar es que ellos mismos, el mismo Ejecutivo advierte sus propios errores y por eso Eso mandaron a retirar Pues sí. el decreto anterior, el 12, y lo sustituyen por el 13. Pues sí, Pero yo no le imputo esa ignorancia al presidente específicamente, sino que al Al Consejo equipo. de Ministros. Eso. Ellos deben de ser Pero eso los tiene a la base. especialistas. Sí, eso tiene a la base que el gobierno tiene un lema que este gobierno es prohibido para mayores de edad. Mira lo que dice. Un Consejo Superior de Salud Pública velará por su salud, por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los organismos médicos. ¿Dónde está formado ese consejo, Ulises? Bueno, ¿Dónde? no existe, el Consejo de Salud Pública No, existe. pero dice aquí y que un están Consejo ya de Superior instaladas de Salud. las ¿Cómo juntas de no? vigilancia. ¿Cómo no no? se ha pronunciado. ¿Cómo no? Si No, que no existe, se pero- pronunciado es otra cosa, pero es que no le corresponde en el fondo. No, en este momento, sí, no, en este momento ya no le Es corresponde. otra dimensión. Correcto. Eso, Así pues, es. sí. entonces, Ujú. el presidente tiene las facultades para poder proponer y hacer eso Muy en bien. la Constitución. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato con usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño.